Elon Musk, acostumbrado a ver el mundo desde las alturas, se detuvo por un instante en esa calle, donde el ritmo del tráfico y la vida seguían como si nada, pero él no podía moverse. Algo más fuerte que su ambición y sus planes para Marte, lo mantuvo clavado al suelo. Frente a él, la figura de esa mujer en su silla de ruedas oxidada, la espalda encorvada, las manos temblorosas sujetando un pequeño vaso de plástico que apenas contenía algunas monedas, lo desarmaba. Elon observó sus ojos. No había nada de la dureza o desdén que a veces encontraba en los poderosos, en los competidores que intentaban desafiarlo en el ámbito de la tecnología. En cambio, sus ojos eran un océano de resignación. ¿Cuánto tiempo llevaba sentada ahí? ¿Cuántas veces había extendido la mano sin obtener siquiera una mirada a cambio? El corazón de Elon se apretó de una manera que no había sentido desde que era niño, cuando su madre le contaba historias sobre las luchas de la familia. Con el peso de esa imagen caminó hacia ella, casi con torpeza. Sus zapatos caros resonaron sobre el asfalto, como si no pertenecieran a ese mundo que ahora lo rodeaba. Se agachó frente a la mujer susurrando un «hola», que parecía insignificante en comparación con todo lo que quería decir. La mujer lo miró, pero no lo reconoció. Para ella, él era solo otro hombre más que pasaba, quizá con un poco más de curiosidad que los demás, pero igual de pasajero. Ella esbozó una sonrisa cansada, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No tengo mucho, señor, pero gracias por detenerse», dijo con una voz que parecía no haber sido usada en días. Elon tragó saliva, buscando palabras que no fueran vacías. Algo dentro de él se removía, esa chispa que lo había impulsado a construir cohetes, a imaginar autos que se manejaban solos. «No, yo no estoy aquí solo para detenerme», dijo, sin terminar de comprender lo que aquello significaba para él. «Quiero ayudarte». Ella frunció el ceño. «Todos dicen eso», respondió sin dureza, solo con la certeza que da el tiempo, el mismo tiempo que le había enseñado que las promesas eran aire. «Escucha», insistió Elon, sintiendo la urgencia en su pecho. Sé que no es fácil creer en alguien, pero quiero que confíes en mí. Voy a hacerte una silla de ruedas diferente, una que no solo te dé movilidad, sino una nueva oportunidad». La mujer lo miró de nuevo, esta vez con un destello de curiosidad. «¿Por qué?», preguntó simplemente. Y ahí estaba la pregunta que Elon temía. ¿Por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no seguir caminando hacia sus millones de dólares, hacia los proyectos grandiosos que lo esperaban? Pero, por primera vez en años, la respuesta no vino de su intelecto, sino de un rincón profundo de su ser que había estado silenciado por tanto tiempo. «Porque puedo», respondió suavemente, casi para sí mismo. «Y porque debo». La mujer no respondió de inmediato. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el bullicio distante de la ciudad que seguía su curso indiferente. Elon sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y poder. No era un gesto grandioso el que estaba ofreciendo, era algo mucho más personal. «Está bien», dijo ella finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Si eso es lo que quieres hacer, no voy a decirte que no». Esa pequeña aceptación fue todo lo que Elon necesitaba. Se levantó, dejando una promesa silenciosa en el aire, una promesa que resonaba más allá de las palabras. Se dio la vuelta, con la imagen de esa silla de ruedas desvencijada aún en su mente, sabiendo que lo que comenzaba ahí, en esa calle, no se trataba solo de cambiar la vida de una mujer. Elon caminó hacia su auto, pero esta vez no con la habitual prisa que marcaba su vida. Los pasos le pesaban. Mientras se alejaba de la escena, la imagen de la mujer en la silla de ruedas no lo dejaba en paz. Algo había cambiado en él, como si al mirarla, algo dormido dentro de su ser, se hubiera despertado. Al subirse a su vehículo, sacó su teléfono y envió un mensaje a su equipo de ingeniería. «Reúnanse conmigo en la oficina lo antes posible. Proyecto urgente». Pero mientras el auto avanzaba por las calles, su mente vagaba. ¿Cómo podía hacer más por esa mujer? Una silla de ruedas futurista podría devolverle la movilidad, pero ¿qué pasaba con el resto? La soledad que vio en sus ojos, el peso del abandono, eso no se resolvía con tecnología. Llegó a su oficina tarde, pero sus ingenieros ya lo esperaban. Eran el mejor equipo del mundo, acostumbrados a sus demandas extravagantes, pero esta vez notaron algo distinto en su mirada. No era solo el genio creativo de un hombre ambicioso, era una inquietud más profunda, una urgencia que ninguno de ellos había visto antes. «Quiero una silla de ruedas que cambie la vida de una persona», dijo sin preámbulos. «Algo que no solo le devuelva su movilidad, sino su dignidad, su independencia».
Una silla con inteligencia artificial, que pueda anticipar necesidades, que sea adaptable, no, que sea más que eso. Quiero que le brinde seguridad, que le ofrezca la posibilidad de soñar de nuevo. Los ingenieros lo miraron con sorpresa. La visión era ambiciosa, incluso para los estándares de Musk, pero lo que más les sorprendió fue el tono de su voz, más humano, más comprometido. Sabían que no podía ser simplemente un capricho. Uno de ellos, Alex, levantó la mano. Podemos hacer una silla autónoma, con sensores y tecnología avanzada. Pero Elon, ¿cómo vamos a asegurarnos de que la persona la reciba? No será barata. Elon asintió, cruzando los brazos, como si hubiera estado esperando esa pregunta. No se trata del dinero, dijo en voz baja. No se trata solo de ella. Este es el primer paso. Quiero que sea el comienzo de algo más grande. Hay muchas personas como ella, invisibles para el resto del mundo, sin una oportunidad de salir adelante. Si creamos una solución que funcione para ella, puede funcionar para miles. El equipo se dispersó después de la reunión, inspirados por la idea pero conscientes del reto que enfrentaban. Sin embargo, Elon no podía dejar de pensar en algo más, algo que no había compartido con su equipo. Había algo en esa mujer que le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicar el recuerdo. Sus facciones, la forma en que lo miró con esa mezcla de indiferencia y dolor, algo lo inquietaba profundamente. Decidió que debía volver a verla. Días después, regresó al mismo lugar donde la había visto. El puente bajo el cual ella solía refugiarse estaba vacío. La vieja silla de ruedas ya no estaba allí. Elon miró a su alrededor, preguntando a los transeúntes y a los pocos indigentes que rondaban la zona, pero nadie sabía nada. Sintió un pinchazo de frustración en el pecho. Había estado tan seguro de que ella estaría allí, de que su plan comenzaría con esa misma silla de ruedas futurista que ya estaba en desarrollo. ¿Y si no volvía a verla? ¿Qué sentido tendría todo entonces? De pronto, una voz débil lo sacó de sus pensamientos. ¿Buscas a alguien? Una mujer mayor, sentada en un banco cercano, lo observaba con ojos penetrantes. Su cabello desordenado caía sobre sus hombros como una cortina gris, y su ropa era vieja, pero su mirada no era la de una persona vencida. Sí, respondió Elon. Busco a una mujer que solía sentarse aquí, en una silla de ruedas vieja. La anciana lo estudió por un momento como si tratara de decidir si debía decirle algo. Ah, la vi ayer. Se la llevaron unos hombres en un camión. Creo que la movieron a otro lugar. No sé exactamente dónde, pero la pobre no tenía a dónde ir. La policía a veces hace redadas por aquí. Elon sintió un vacío en el estómago. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si la habían llevado a un refugio lejano? O peor, si simplemente había desaparecido como tantas otras personas marginadas. La anciana lo observó con ojos sabios y lanzó una advertencia. Si realmente te importa, la encontrarás, pero no va a ser tan fácil. Hay cosas de esa mujer que no conoces. No todo lo que ves es lo que parece. Elon frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La anciana se encogió de hombros como si no quisiera decir más. La calle guarda muchos secretos. Esa mujer tiene más historia de la que crees. Elon no respondió, pero esas palabras lo acompañaron mientras se alejaba. Ahora, la búsqueda no era solo sobre ayudarla con una silla. Se había vuelto personal, una historia que él aún no conocía, pero que sentía, en lo más profundo de su ser, que debía descubrir. Elon no podía dejar de pensar en las palabras de la anciana. Tiene más historia de la que crees. Esa frase le había resonado durante días, como una melodía inquietante que no lograba apartar de su mente. ¿Pero qué historia? ¿Por qué una mujer sin hogar atrapada en una silla de ruedas rota podría tener algo en su pasado que lo afectara tanto? Esa noche, no pudo dormir. Sentado en la oscuridad de su oficina, rodeado por pantallas que mostraban los últimos avances en sus proyectos, su mente no estaba en Marte, ni en Tesla, ni siquiera en la silla de ruedas futurista que había ordenado construir. Todo giraba en torno a ella, a su rostro, a esos ojos que le habían mirado de una manera que él no podía entender, como si supiera algo sobre él, como si hubieran compartido una vida sin haberla vivido juntos. Sin saber por qué, empezó a indagar. Usó su red de contactos, su equipo de inteligencia, incluso su influencia en las autoridades locales, para averiguar dónde la habían llevado. Y fue entonces cuando un nombre apareció: Isabel Mencken.
El nombre no significaba nada para él, al menos al principio, pero cuanto más investigaba, más enredado se volvía todo. Isabel Mencken no era simplemente una mujer sin hogar. Hace 20 años, había sido una reconocida científica en el campo de la biotecnología, una pionera en inteligencia artificial aplicada a la medicina. De hecho, en sus investigaciones, había trabajado en uno de los primeros proyectos relacionados con prótesis autónomas, algo que años después sería parte de la tecnología en la que Elon estaba invirtiendo. Pero eso no era lo más impactante. A medida que leía los viejos artículos sobre Isabel, algo más surgió. Un nombre, Errol Musk, su padre. Elon sintió un escalofrío. Su padre y él no tenían una buena relación. Errol Musk había sido una figura distante, complicada, marcada por decisiones que Elon nunca llegó a entender del todo. Pero aquí estaba su nombre, vinculado a una mujer que ahora vivía en las calles, sin nada más que su silla rota y el recuerdo de una vida que había quedado en ruinas. Decidido a entender la conexión, volvió a contactar a la anciana del puente, la única persona que parecía haberlo advertido. La encontró en el mismo lugar, pero esta vez no había rastro de duda en su mirada. Cuando Elon se acercó, la mujer lo miró como si hubiera estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. «Lo has descubierto, ¿verdad?», dijo, su voz baja y profunda. «¿Qué tiene que ver mi padre con Isabel?», preguntó Elon, aunque ya sentía la respuesta rondando, como una sombra que se iba aclarando con cada palabra. La anciana lo miró durante un largo rato antes de responder. Errol y ella trabajaron juntos. Estaban en el mismo equipo investigando maneras de cambiar el mundo con la tecnología. Pero pasó algo. Algo que nunca llegó a los medios. Algo que la destruyó. Y tu padre no fue inocente. Elon sintió como su garganta se cerraba. ¿Qué pasó? Tu padre la traicionó de alguna manera. No sé todos los detalles, pero lo que sí sé es que Isabel lo perdió todo. Su carrera, su credibilidad, incluso a su familia. Se desmoronó poco a poco, hasta que terminó en la calle. Nadie la ayudó y Errol nunca habló de ella de nuevo. Pero lo que no sabes es que hubo un momento en el que todo estaba en juego. Un momento en el que Isabel podía haber sido quien liderara el campo en el que ahora tú dominas. Elon dio un paso atrás. La cabeza le daba vueltas. No podía ser. Su éxito, su fortuna, habían sido construidos sobre las ruinas de alguien más, de una mujer que había dedicado su vida a lo mismo que él perseguía, pero que había sido borrada de la historia por un acto que aún no comprendía del todo. «¿Dónde está ahora?», murmuró, incapaz de mirar a la anciana. «La última vez que la vi fue en un refugio en las afueras de la ciudad, pero no queda mucho tiempo. Su salud no está bien, y creo que, en el fondo, ya se ha rendido». Elon se fue sin despedirse, sin mirar atrás. Esa noche, condujo hasta el refugio, un lugar pequeño y sombrío, lejos de las luces de la ciudad. Cuando llegó, el olor a humedad y desesperanza lo golpeó como una bofetada. En el fondo de la sala común, la vio. Isabel Mencken estaba sentada junto a una ventana rota, su cuerpo frágil cubierto por una manta raída. La silla de ruedas destartalada aún la acompañaba, pero sus ojos eran los mismos. Se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desaparecer si lo hacía demasiado rápido. Isabel levantó la mirada, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. No había reconocimiento en sus ojos, al menos no al principio, pero después, un destello, una chispa que tardó en encenderse. «Tú», murmuró ella, como si lo viera a través de un velo espeso. «Isabel», susurró Elon sintiendo una mezcla de culpa y compasión que no había experimentado antes. «He venido a ayudarte. Quiero que recuperes lo que perdiste». Ella lo miró fijamente, y entonces, con una voz rota pero firme, dijo algo que lo dejó congelado. «No puedes devolverme lo que tu padre me quitó, y tampoco podrás devolverme lo que tú tomaste sin saberlo». Elon se quedó inmóvil, su mente tratando de procesar las palabras de Isabel. «Lo que tú tomaste sin saberlo». Esas palabras lo atravesaron como una daga, llenando el aire con una carga pesada, casi insoportable. «¿Qué es lo que?», comenzó a decir, pero se interrumpió. Había algo en su mirada, algo que lo hacía sentir como un niño indefenso frente a una verdad inminente, y entonces lo supo. Lo que ella estaba a punto de revelarle no sería algo que podría resolver con su dinero o su tecnología. Isabel lo observaba con una mezcla de dolor y cansancio. Sus ojos profundos y oscuros estaban cargados de recuerdos. Luchaba por encontrar las palabras, como si no solo estuviera hablando con él, sino con su propio pasado. «Tu padre, Errol», dijo, su voz quebrándose levemente al mencionar su nombre. «Y yo éramos compañeros, colegas cercanos. Fue un tiempo de grandes sueños.
locos. Pensábamos que podíamos cambiar el mundo con nuestras ideas. Queríamos diseñar tecnología que liberara a las personas de sus limitaciones físicas, algo que tú ahora intenta. Elon sentía un nudo formarse en su garganta. Nunca había oído a su padre hablar de esos días con Isabel, ni mucho menos de esos proyectos. Errol siempre había sido una figura impenetrable, distante. ¿Qué había pasado realmente entre ellos? Isabel miró por la ventana, su vista perdida en el horizonte. Éramos más que colegas. Teníamos una relación que se enredó en los mismos ideales que defendíamos. Pero luego, todo cambió. Errol tomó decisiones oscuras, decisiones que destruyeron todo lo que habíamos construido juntos. Elon abrió la boca para preguntar, pero Isabel levantó una mano, indicándole que aún no había terminado. Sus ojos brillaban con una especie de tristeza antigua, una herida que había permanecido oculta pero siempre abierta. Hubo un proyecto, uno que era demasiado importante para fracasar. Se trataba de una interfaz neurobiónica. Errol vio el potencial económico, pero también sabía que había riesgo. Sabía que era peligroso, pero insistió, y cuando el experimento salió mal, se lavó las manos. El escándalo cayó sobre mí. Elon sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. ¿Qué clase de prueba? Apenas pudo articular la pregunta. Isabel cerró los ojos por un momento, respirando hondo antes de hablar. Se trataba de una conexión neuronal avanzada, una simbiosis entre la tecnología y la mente humana. La idea era que las personas con discapacidades pudieran controlar prótesis o sillas de ruedas con el pensamiento. Pero la tecnología no estaba lista. La interfaz afectó a una persona de manera irreversible. Un joven voluntario quedó en coma permanente. Elon sintió que una corriente helada recorría su espalda. ¿Y tú fuiste la responsable? Errol me culpó, murmuró ella, con una amargura apenas contenida. Dijo que yo había dado la orden cuando en realidad fue él. Mi carrera se destruyó, mi nombre fue manchado y todo lo que habíamos construido se vino abajo. Me dejó sola, y con el tiempo, me fui desmoronando. Perdí todo. Elon apretó los puños. Sabía que su padre no era un hombre inocente, pero esto era demasiado. Pero antes de que pudiera decir algo, Isabel lo miró directamente, sus ojos clavándose en él, como si estuviera a punto de arrojarle una verdad que lo cambiaría para siempre. Y no fue solo eso, continuó, su voz temblando por la emoción contenida. Hubo algo más, algo que Errol no te dijo. Tú eras parte de todo esto. Elon la miró, paralizado, sus pensamientos una tormenta caótica. ¿Yo? ¿Cómo? Isabel respiró hondo, y soltó las palabras como un torrente liberador. Antes de que todo cayera, antes del escándalo, estaba embarazada. Elon sintió que su corazón se detenía. Las palabras lo golpearon con una intensidad insoportable. Su mundo, su identidad, todo lo que creía saber sobre su vida comenzó a tambalearse. ¿Qué? Murmuró, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Isabel bajó la mirada, su voz ahora apenas un susurro. Tú tenías un hermano, Elon, un hermano que nunca conociste. Cuando todo colapsó, cuando me dejaron en la ruina, tuve que darlo en adopción. No tenía cómo cuidarlo, no había futuro para él conmigo, y Errol, él ni siquiera quiso reconocerlo. Era su manera de enterrar el pasado, de asegurarse de que nada de esto te alcanzara. Elon sintió como si el aire lo abandonara, como si de repente el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Un hermano perdido por una traición que nunca había sabido. Su padre había ocultado todo, había sellado ese doloroso capítulo de su vida sin una sola palabra. La ira comenzó a hervir dentro de él, mezclada con una angustia insondable. Había estado persiguiendo sueños, construyendo imperios, mientras un lazo roto de su propia sangre había sido dejado en el olvido. ¿Dónde estaba ese hermano ahora? ¿Qué había sido de él? ¿Lo sabría siquiera? ¿Dónde está él? Elon apenas podía controlar su voz. Isabel lo miró con tristeza. Lo busqué durante años. Traté de encontrarlo, pero los registros de adopción fueron sellados. Era parte del acuerdo. Era la única manera de asegurar que no me persiguieran los fantasmas de mi pasado. Pero sé que está vivo. Lo siento. Elon, con el corazón hecho pedazos, se levantó lentamente. Te juro que lo encontraré, dijo, con una determinación sombría que no había sentido nunca antes. No importa lo que cueste, no importa cuánto tarde, voy a arreglar lo que mi padre hizo. Isabel lo miró por un largo instante, como si finalmente viera a alguien más allá de su fama, de su riqueza, y por primera vez en mucho tiempo, sus labios esbozaron una sonrisa triste pero llena de esperanza. Eso es todo lo que alguna vez quise. Elon salió del refugio como si estuviera atravesando un sueño. Las calles apenas existían mientras su mente bullía con las revelaciones de Isabel. Un hermano.
un hermano perdido en algún lugar del mundo, olvidado en el tumulto de una traición oculta durante décadas. Cada paso que daba, cada respiración que tomaba, estaba teñido por esa nueva y devastadora verdad. Errol lo había escondido todo. Durante años, Elon había sentido una distancia inquebrantable con su padre, una mezcla de respeto y resentimiento. Pero ahora, todo lo que sabía sobre Errol Musk se desmoronaba. Si era capaz de ocultar algo tan grande, tan personal, ¿qué más habría silenciado a lo largo de los años? Su teléfono vibró en el bolsillo, pero no lo atendió. Nada de sus negocios o proyectos podía compararse con la urgencia de encontrar a su hermano. Era como si, de pronto, su vida hubiera adquirido un nuevo propósito. Llegó a su auto y se quedó ahí sentado, la respiración pesada, tratando de ordenar las piezas de un rompecabezas que apenas estaba empezando a vislumbrar. Isabel, la madre de su hermano. ¿Cómo había soportado tanto? Y peor aún, ¿cómo había sobrevivido sola, sabiendo que su hijo había sido arrancado de su vida, abandonada por el hombre con quien había compartido esos sueños que se convirtieron en pesadillas? No podía dejarlo así, no podía dejarla sola después de todo lo que había revelado. 2 días después, Elon estaba sentado frente a un abogado de adopciones, un hombre de mediana edad, que lo observaba con incredulidad, mientras revisaba los registros antiguos que Isabel había ¿Está seguro de que quiere hacerlo, señor Musk? Estos casos suelen ser complicados. Las adopciones de hace 20 o 30 años a menudo están selladas, y la privacidad de las partes involucradas es algo que los tribunales se toman muy en serio. Elon lo miró, su expresión impenetrable pero su determinación era evidente. No me importa lo que cueste, no me importa cuánto tiempo lleve, lo encontraré. El abogado asintió, aunque se notaba el nerviosismo en sus movimientos. No todos los días recibía a uno de los hombres más ricos del mundo en su despacho. Bueno, empezaremos por los registros de la época en que su hermano fue dado en adopción. Según la información que Isabel Mencken nos proporcionó, todo ocurrió en Sudáfrica, donde su padre aún residía en ese entonces. Eso complica las cosas un poco más, pero no es imposible. Va a tomar tiempo, sin embargo. Elon apenas escuchaba los detalles. Su mente estaba en otro lado. ¿Cómo sería su hermano? ¿Habría heredado algo de su padre? ¿O de su madre? ¿Tendría la misma ambición que él? ¿O habría tomado un camino completamente distinto? Y lo más inquietante, ¿sabía su hermano que Elon existía? Las semanas pasaron, y Elon, a pesar de su obsesión por encontrarlo, seguía adelante con sus empresas. Pero algo había cambiado. No podía concentrarse del todo. Cada conversación de negocios, cada junta, le parecía vacía en comparación con lo que había descubierto. Su equipo de ingenieros seguía trabajando en la silla de ruedas futurista, pero ahora esa silla tenía un significado más profundo. No solo representaba la ayuda a Isabel, sino la redención. Un intento desesperado de corregir los errores del pasado, aunque su padre nunca lo admitiría. Una tarde, después de una larga reunión en SpaceX, recibió una llamada. Era el abogado. Señor Musk, hemos encontrado algo. Elon sintió cómo el corazón se le aceleraba. Se levantó de su silla, caminando hacia la ventana de su oficina, la vista de la ciudad extendiéndose como un tapiz distante. Dime todo. Parece que su hermano fue adoptado por una pareja de clase media, también en Sudáfrica. Los registros están incompletos, pero tenemos un nombre, David Mencken. Curiosamente, no cambiaron su apellido, algo inusual en ese tipo de adopciones. No tenemos más información, pero al menos ya tenemos un punto de partida. David Mencken, su hermano. Elon se quedó mirando la ciudad, el nombre rebotando en su mente. Isabel no lo había perdido del todo. Su hermano conservaba el apellido de su madre, como si el destino se hubiera aferrado a ese lazo invisible entre ellos. Quiero verlo, dijo Elon, su voz tensa. Quiero encontrarlo personalmente. Haz lo que tengas que hacer. El abogado titubeó. Señor Musk, eso puede ser complicado. No sabemos dónde está ahora ni si quiere ser encontrado. Hay un riesgo. Podría no querer conocerlo. O peor, podría resentir todo esto. Elon apretó los dientes. Había esperado esa posibilidad. Si no quiere verme, lo respetaré. Pero tengo que intentarlo. Tengo que conocerlo. Los días siguientes fueron una espiral de espera, de ansiedad contenida. Finalmente, después de una búsqueda más extensa, los investigadores encontraron una pista. David Mencken vivía en Londres. Trabajaba como profesor universitario en una pequeña facultad, especializado en ciencias políticas, un campo lejano al mundo tech
sin decir nada a su equipo, voló a Londres. Llegó a la universidad una fría mañana de otoño, con el viento empujando las hojas caídas por los senderos del campus. Caminó entre los edificios, con la dirección que le habían dado grabada en su mente. Al llegar a la facultad, sintió como el peso de los últimos meses caía sobre él. Estaba a punto de ver, por primera vez, al hombre que compartía su sangre. Cuando llegó a la puerta del despacho de David Mencken, respiró hondo. El cartel en la puerta llevaba su nombre, pero nada de lo que Elon había hecho en su vida lo había preparado para ese momento. Golpeó suavemente, y desde adentro escuchó una voz calmada decir, «Adelante». Elon empujó la puerta. Dentro, un hombre de alrededor de 40 años, con una barba oscura y unos ojos inteligentes y profundos, levantó la vista de su escritorio. Se quedó inmóvil por un segundo, como si tratara de reconocer algo en Elon, y entonces, en un susurro que pareció llenar la habitación, dijo, «Sabía que un día vendrías». Elon se quedó en la entrada del despacho, incapaz de moverse por un instante. «Sabía que un día vendrías». Las palabras resonaban en el aire, cargadas de una certeza que lo dejó desarmado. David, su hermano perdido, parecía estar esperándolo desde siempre, como si hubiera estado preparado para este encuentro mucho antes de que Elon supiera siquiera de su existencia. David se levantó lentamente de su silla, sus ojos fijos en los de Elon, intentando medirlo. Había una extraña calma en su rostro, una serenidad que contrastaba con la tormenta interna que Elon sentía en su pecho. A pesar de los años y la distancia, había algo en su semblante que le resultaba familiar, la misma determinación que él veía en el espejo cada mañana, el mismo aire de curiosidad mezclada con escepticismo. Elon cerró la puerta detrás de él y dio un paso adelante, como empezar una conversación con alguien que debería haber estado en tu vida desde siempre, pero que había sido arrancado de ella por decisiones que no fuiste capaz de controlar. La realidad de ese momento pesaba sobre él, pero había llegado hasta aquí, y no podía echarse atrás. «Yo no sabía de ti», murmuró Elon, las palabras saliendo torpemente. «Hasta hace poco». David asintió, como si eso confirmara algo que ya había sospechado. «No me sorprende. Supongo que fue Errol quien se encargó de eso». El nombre de su padre colgaba en el aire entre ellos, como una sombra que ambos compartían, pero que ninguno había escogido. Elon frunció el ceño, la rabia hacia su padre brotando de nuevo. Sí, él ocultó todo. Quiso asegurarse de que nadie supiera, ni siquiera yo. David lo miró por un largo momento, su expresión impenetrable. Lo imaginé. Durante años me pregunté si alguna vez lo descubrirías, pero nunca tuve prisa. No me atrevía a buscarte. Sabía lo que significabas para el mundo y no quería entrometerme. Elon sintió una punzada de tristeza. Mientras él había estado construyendo su imperio, lanzando cohetes y autos, su hermano había estado al margen, observando desde lejos, sin atreverse a cruzar esa línea invisible que Errol había trazado entre ellos. «Deberías haberme buscado», dijo Elon, casi en un susurro, más para sí mismo que para David. «No era justo que te dejaran fuera». David sonrió con amargo. «¿Y qué habría hecho? Presentarme en tu puerta y decirte que soy tu hermano perdido, que fui el producto de una relación rota, y que fui dado en adopción porque Errol Musk decidió que no valía la pena complicar su vida con un escándalo. No, Elon, eso no es algo que uno quiera traerle a alguien». Elon apretó los puños, sintiendo el peso de la injusticia que David había cargado toda su vida. «Eso no significa que no deberíamos haberlo intentado. Deberíamos haber estado juntos». David lo miró con una mezcla de tristeza y aceptación. «Quizás, pero los caminos de la vida a veces son más tortuosos de lo que podemos controlar. Y tú construiste algo increíble. Yo también he vivido mi vida, quizás de una manera más modesta, pero no sin propósito». Hubo un silencio entre ellos, lleno de todo lo que no se había dicho en 40 años. Un silencio cargado de las vidas que habían sido separadas por decisiones ajenas, pero que ahora se encontraban, enfrentadas, intentando buscar un nuevo comienzo. «Isabel está viva», dijo Elon de repente, como si fuera algo que necesitaba soltar. «Nuestra madre está en mal estado, pero aún vive». David parpadeó sorprendido. «¿Isabel? ¿Mi madre?». Sus ojos se abrieron, y por un momento, la calma que había mantenido desapareció. «Pensé que había muerto. Me dijeron que murió cuando era pequeño». «Eso fue otra mentira», respondió Elon amargamente. «Isabel nunca dejó de buscarte. Me lo dijo ella misma. Errol la destruyó, pero ella no te olvidó». David se dejó caer lentamente en su silla, la noticia golpeándolo con la fuerza de una verdad que llevaba demasiado tiempo oculta. Su rostro reflejaba un conflicto interno, la mezcla de dolor y alivio al saber que su madre seguía viva, pero también la carga de lo que eso significaba.
Quiero verla, murmuró finalmente, sus ojos brillando con emoción contenida. Tengo que verla. Elon asintió, sabiendo que esa era la única respuesta posible. Lo haremos, juntos. Unos días después, en un pequeño hospital a las afueras de la ciudad, Elon y David entraron en la habitación donde Isabel estaba recostada. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando la habitación con un resplandor suave y dorado. Isabel, pálida pero despierta, giró la cabeza cuando oyó pasos. Al ver a los dos hombres, sus ojos se llenaron de lágrimas. David, susurró, su voz quebrada por la emoción. David se acercó a su cama lentamente, como si temiera que el momento se rompiera en 1000 pedazos. Se arrodilló junto a ella, tomando su mano entre las suyas. Madre, nunca supe. Isabel acarició su rostro con una ternura que no había desaparecido a pesar de los años de separación. Lo sé, hijo mío, no fue tu culpa, nunca lo fue. Elon los observaba desde un rincón de la habitación, sintiendo que por fin algo en su interior comenzaba a sanar. Todo el caos, toda la injusticia, las mentiras y los secretos estaban ahora expuestos bajo la luz. Errol Musk había querido enterrar el pasado, pero el pasado había encontrado la manera de resurgir, de reclamar su lugar. Mientras Isabel y David compartían su primer abrazo en décadas, Elon sintió que, por primera vez en su vida, estaba donde debía estar. No en los cohetes, no en las grandes empresas,